Hola, ahora quiero hablarles de funciones recursivas. ¿Cuál es la idea de la recursividad? A ver, esta es una cosa que nos ayuda a resolver operaciones, usualmente operaciones que tienen que ver con la matemática, mediante funciones que son capaces de resolverse llamándose a sí mismas. ¿Cómo es eso de llamándose a sí mismas? Vamos a pensar en el ejemplo más clásico, que es el de factorial. El factorial de un número es el mismo número multiplicado por sus menores, hasta llegar a 1, ¿correcto? Por ejemplo, el factorial de 5, ¿cuál es? 5 por 4 por 3 por 2 por 1. El factorial de 3 será 3 por 2 por 1, etc. Pero ya que sigue esa lógica, también lo puedes decir de otra manera. Por ejemplo, el factorial de 5 puedes decir que es 5 por el factorial de 4. Y fíjate en este detalle. Al yo decir que el factorial de 5 es 5 por el factorial de 4, o si quieres generalizar, el factorial de n es n por el factorial de n menos 1, estás definiendo una función de manera recursiva. Estás definiendo el factorial utilizando el mismo factorial. Y esa es la idea. Para entenderlo un poco más, quiero mostrarles esta imagen. Mira, tienes el factorial de 5. ¿Cómo lo resuelves? Vas a decir que el factorial de 5 es 5 por el factorial de 4. Entonces ahora necesitas el factorial de 4. ¿Cómo lo resuelves? Va a ser 4 por el factorial de 3. ¿Y cuál es el factorial de 3? 3 por el factorial de 2. ¿Y cuál es el factorial de 2? 2 por el factorial de 1. Luego, si lo miras todo junto, te vas a dar cuenta que tienes un 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Pero para tú resolver este de acá, tuviste que utilizar la misma función, pero claro, con un número diferente. Y fíjate un detalle, cuando ya llamaste al último, cuando llamaste a factorial de 1, ya este ya no llamó a factorial. Y eso es importante, porque esas funciones recursivas tienen que tener un momento en que terminan, ¿ok? Porque si no sería pues un desastre, ¿no? El caos sería total. Vamos a hablar en la práctica. Vamos a entrar a nuestro Python y vamos a crear una función que se llame justamente factorial de un número. Entonces, vamos a decir que cuando el número sea 1 o cuando el número sea 0, seguramente sabes que por regla matemática el factorial de 1 y el factorial de 0 son 1. ¿Ok? Lo tienes ahí. No tienes para qué llamar otra vez a factorial para resolver eso, ¿correcto? Es directo. Pero si no, o sea, si tienes un número mayor a 0 o mayor a 1, vamos a pensar que estamos dentro pues, del ámbito de los números naturales. ¿Cómo resuelves tu factorial? Vas a retornar el número, lo vas a multiplicar por sus menores, pero resulta que los menores son factorial de n menos 1. Mira, la función se llama a sí misma. Lo mismo que hemos hecho acá, ¿ves? La misma idea que hemos hecho acá, donde esta función vuelve a llamar a la función y vuelve a llamar a la función, lo estamos expresando aquí, en nuestra función. Para resolverse, si es 1 o es 0, devuelve directamente, pero si es un número mayor a 1, va a resolverse llamándose a sí mismo. Entonces yo podría llamar, por ejemplo, yo podría imprimir factorial de 3. ¿Funcionará? Vamos a ver. Funcionó, votó 6. ¿Cómo lo hizo? Llamó a factorial de 3. No se fue por el if, sino que se fue por el else, ¿no es cierto? ¿Y qué retornó? 3 por el factorial de 2. Entonces llamó a factorial de 2. ¿Qué hizo factorial de 2? Entró por acá y dijo 2 por factorial de 1. Entonces fíjate, ya tienes por ahí una función que hizo 3 por factorial de 2. Y ahora entraste a factorial de 2 y esto que hizo 2 por factorial de 1. El factorial de 1 dice acá que en este caso va a retornar 1. Por lo tanto, esto se va a convertir en 1. Y así finalmente haces 3 por 2 por 1, 6, y salió el resultado. Ahí lo estás viendo. O sea que sí ocurrió de manera correcta. Podríamos probar con uno más, factorial de 5. Vamos a ver qué hace. Efectivamente, factorial de 5 es 120. Si de repente no quedó claro, vamos a ver un siguiente ejemplo. Nuestro siguiente ejemplo va a ser un poco más sencillo. Vamos a hacer una impresora. La impresora va a recibir un número, va a imprimir todos sus menores. ¿Cómo así? Mira, voy a crear mi función impresora, que recibe un número, y si quiero imprimir todos sus menores, ¿qué tendría que hacer? Bueno, otra vez,
el caso final. Si n vale 1, tendría que imprimir n. Ya no tengo por qué llamar a impresora. Pero si no, ¿qué voy a hacer? Si vale 2, por ejemplo, o 3 o 4. Si vale lo que sea que no sea 1, voy a imprimir el número, pero luego voy a llamar a impresora con n-1. ¿Qué va a generar esto? Vamos a ver. Ejecutamos. Perfecto. Mira, impresora de 5, imprimió el 5 y llamó a impresora de 4. Impresora de 4, imprimió el 4 y llamó a impresora de 3. Y así, hasta que llegó a 1, y en este caso, ¿qué hizo con 1? Imprimió nada más y ya no llamó a impresora. Espero que con esos dos ejemplos, más o menos les haya quedado clara la idea de recursividad. Igual les animo a que vean otros ejemplos. Les animo a que revisen también el artículo sobre recursividad que tiene Khan Academy, que es muy interesante y les va a ayudar a comprender un poco más. Y yo creo que con eso va a ir quedando claro esta idea de que cómo estas funciones, aparte de todo lo que ya hemos visto sobre ellas, tienen esta capacidad, la capacidad de ser recursivas. Gracias por ver este video y los animo a que sigan viendo todos los otros videos del curso.